Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este segundo objeto virtual de información, donde vamos a desarrollar una explicación general de cada uno de los ejercicios que propone la guía para esta segunda unidad. En primera instancia vamos a comenzar con el ejercicio número 1, denominado Sistema Internacional de Medidas. Esta unidad se ha recomendado en el entorno de conocimiento de la sección de unidad 2, el libro de Monsalvo y Romero del año 2014. Se ha tomado el trabajo de indicarle cada una de las páginas que se necesitan para desarrollar cada uno de los ejercicios con el fin de que ustedes casi que vayan directo al tema de información que deben estudiar para el correcto desarrollo de los ejercicios. Para este caso, entonces, el libro de Monsalvo y Romero, entre la página 42 y la 59, le da toda la información referente a lo que es el Sistema Internacional de Medidas. Aquí lo tengo descargado, nos vamos a la página 42. Entonces, usted aquí empieza a encontrar la información general o de introducción al tema y con ello también la información para desarrollar los ejercicios que propone la guía. Entonces, volviendo a la guía de actividades, en primera instancia es hacer el correcto diligenciamiento de la tabla número 2, donde están propuestos algunos nombres de las unidades del sistema internacional, el símbolo y la magnitud física a la cual hace referencia. Ustedes deberán entonces completar según los espacios en blanco que se requieren. Y por último, en el mismo ejercicio número 1 es resolver estos 5 ejercicios que no son más que hacer conversión de medidas. Lo que se pide de forma detallada es que se indique el proceso de la forma como usted llega al resultado. Digamos que este primer ejercicio es relativamente el más sencillo, por eso es que es con el que empieza la guía de actividades, porque nomás es conocer de forma general cuáles son las unidades que utiliza el sistema internacional, cuál es el símbolo y la magnitud que me está haciendo referencia. Y seguido, pues hacer un proceso de conversión. El ejercicio número 2, entendiendo que el primero es básico para su desarrollo, entonces también desarrollaremos lo que es el balance de masa sin reacción química. Mire que también se está proporcionando el mismo libro, el de Monsalvo y Romero, pero ya las páginas cambian de la 67 a la 92. De acuerdo a la lectura que se haga de estas páginas, vamos a diligenciar la tabla número 4, donde vamos a colocar la definición de cada uno de los conceptos que encuentra en la primera columna y un ejemplo que dé y un ejemplo que sea referente al concepto de estudio. Es decir, que esta primera parte es una mezcla entre teoría y algunos ejercicios, pero es más que todo enfocado a la teoría, que usted parte de esa la encuentra entre las páginas 67 y 92 del libro. Pero lo realmente interesante en este ejercicio número 2 es ya cuando yo empiezo a hacer uso de la teoría del ejercicio número 1 y del ejercicio número 2 para resolver ejercicios específicos donde ocurre un balance de masa, pero que en este caso no se está evaluando o no está ocurriendo una reacción química como tal. ¿Qué estamos hablando entonces de forma general? Que son los casos de estudio independiente de cualquiera de estos 5 ejercicios que usted desee trabajar, entendiendo pues que ustedes son 5 estudiantes y hay 5 ejercicios disponibles, uno para cada uno, de forma tal de que no se presenten repeticiones. Uno es que debemos recordar los conceptos básicos de química, donde estamos hablando de lo que son los gramos, de lo que son las moles y lo que es el peso molecular. Datos como pesos moleculares los ubicamos entonces en la tabla periódica y lo que es ya gramos y moles tenemos que hacer uso de nuevas fórmulas, como por ejemplo moles es igual a gramos sobre peso molecular. Entonces, por ejemplo, el ejercicio número 1 le nombran 3 elementos químicos de la tabla periódica, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, en unas masas determinadas, entonces le pide que halle los pesos moleculares de cada uno. Si usted tiene los pesos moleculares, los debe hallar en la tabla periódica, o sea que eso directamente el dato lo saca de la revisión de la tabla. El número de moles, teniendo en cuenta que el ejercicio le da los gramos,
y usted en la tabla periódica haya pesos moleculares, entonces automáticamente con la fórmula de moles es igual a gramos sobre peso molecular, va a encontrar esta tercera variable. Número totales de moles de la mezcla, se entiende que los tres elementos químicos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno hacen parte de una mezcla. El número de moles totales pues será la sumatoria de cada uno de estos tres. La fracción mol de cada componente es, como supongo que tengo una mezcla, cuál es el aporte que da cada uno de esos componentes a esa masa total que tengo de mezcla. Entonces, pues tendré que hacer una sumatoria, ¿cierto? De los gramos totales de la mezcla y teniendo en cuenta en lo que contribuye cada uno de los tres elementos químicos que conforman la mezcla, sacar entonces la fracción mol de cada uno, pero teniendo específicamente cuidado en que me lo están pidiendo en moles, no en gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que retomamos el ejercicio número uno, que es conversión, como de paso de moles a gramos o de gramos a moles. Y por último, el porciento en mol para cada componente, que no es más que multiplicar por 100 para que me dé un valor donde no se me pase del 100%. Eso es para el ejercicio número uno. Para el ejercicio número dos, básicamente sigo teniendo una mezcla que pasa por un reactor y determina el gasto másico en kilogramos por minuto y la masa en gramos que se alimenta el reactor por segundo. Aquí mucho cuidado con las unidades que se piden. Para un caso son kilogramos por minuto, para el segundo son gramos, entonces, y ya es por segundo. Entonces, reportar bien los resultados de acuerdo a las unidades que se piden. Eh, el caso número 3, dos mezclas que entran básicamente, una es de agua con metanol, ambas son de agua con metanol, pero en proporciones diferentes, en una son 200 gramos, en la segunda son 150 gramos. La proporción que hay en estas dos mezclas, ambas con agua y metanol, la proporción de agua y metanol en cada una también cambia. Una está para el punto 4 y el punto 6, la segunda está el punto 7 y punto 3. Entonces, aquí partimos de lo que es el nombre del ejercicio sin reacción química, es decir, que las entradas son iguales a las salidas. Debo tener presente que si en este caso me están entrando en total 350 gramos de una mezcla, pues así mismo debe salir, solamente que debo tener precauciones en la proporción que va a haber de los componentes de la mezcla, que para este ejercicio 3 es de agua y metanol. El ejercicio D, lo mismo, tengo 1500 kilogramos por hora que entran de lodos, el cual tiene una fracción de líquidos y otra de sólidos, pasa un proceso de filtración. Hay una parte que va a ser la masa filtrada, la otra será el líquido filtrado. Debo entonces proponer balances parciales y un balance general, pero todo sin reacción química. Lo que entra es igual a lo que sale y entonces hacer el paso a paso de que me lleva a encontrar los valores de B y C que corresponden a la masa filtrada y el líquido filtrado. Asimismo será el ejercicio número D, donde se da el ejemplo de producir mermelada de mango, las materias primas que se requieren para producir determinada cantidad. Pero entonces si vamos a un proceso donde ya la necesidad, la producción la necesitamos llevar a 5300 kilogramos hora, pues cómo debo hacer entonces extrapolar esos valores para que ya la producción no sea de 300 o una libra, sino que sea de 5300. Entonces es ir cogiendo cada una de las materias primas y llevándolas ya a la producción que la necesito. Aquí se plantea que haga el diagrama de bloques. Ustedes ya saben esto, lo hicimos desde la unidad 1, pero entonces, aparte de hacer el diagrama de bloques, pues llegar a la respuesta. Con esto vemos es que desde el ejercicio A al E tenemos conceptos previos de la unidad 1, tenemos conceptos básicos de química general, donde con la lectura de la página, en este caso 67 a la 92, aquí colocamos entonces de la 67 a la 92, que es el capítulo 3, usted va a ir encontrando
toda la información que requiere para dar respuesta a cualquiera de los 5 ejercicios que están indicados en la guía. Es bien importante desde el concepto de mol, porque aquí ya nos estamos acercando ya a las partes a la química de procesos químico-industriales, específicamente donde está el concepto mol y en la página donde se nos empieza a hablar de por ciento y fracción de peso en una mezcla, que es parte como de las preguntas que se hace en uno de los ejercicios. De esta forma, si usted hace lectura de cada una de estas páginas, usted va a llegar a la correcta respuesta. Mire que aquí ya le empiezan a hablar fracción y por ciento mol en una mezcla, le van dando ejemplos, un ejemplo resuelto, un ejemplo que usted debe proponer y la forma como paso a paso usted también debe indicar la respuesta del ejercicio en la guía. Tenga en cuenta que en ninguno de los 5 ejercicios ocurre como tal una reacción química, eso lo vamos a ver en los otros, pero en estos 5 no lo hay. Por lo tanto, estamos asumiendo en cada uno de estos ejercicios que las entradas son iguales a las salidas, que es un concepto bien importante que no podemos olvidar, que debe haber una buena conversión y utilización de las unidades. Y con ello usted estará entonces terminando lo que es el primer ejercicio y el segundo de la guía de actividades. Espero este material les sea de apoyo. Revisen muy bien la bibliografía, el libro de las páginas que se le indican para cada ejercicio y quedo atenta a las dudas que se presenten. Gracias.